Mira, un comentario pequeño. Yo lamenté mucho que nuestro amigo Trajano Potentini estaba el viernes, pero nosotros teníamos otro compromiso con esta emisora también. Y pues no pudimos estar. Y él vino aquí a hablar sobre unas acciones que está interponiendo Justicia y Transparencia, que es la fundación que él dirige contra el proceso de disolución de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Pero también el viernes él había anunciado la interposición de otra acción, que es la que me quiero referir, contra el ministro de Educación, de manera directa, no ni siquiera contra el Ministerio de Educación, sino contra el ministro de Educación por la decisión de empezar con la modalidad presencial a partir del 25 de mayo, que era la información que se había dado de manera oficial, que empezarían las clases de manera presencial. Nosotros habíamos estado hablando sobre ese tema, indagando. El ministro de Educación había dicho de manera pública que se sujetaba a las decisiones del Gabinete de Salud, y tenía que ser así porque el Gabinete de Salud es que tiene la rectoría y tiene inclusive la vocería sobre las aperturas de actividades en la economía y en el ambiente social, y era el que recomendaba cuando se iba a empezar a la modalidad presencial y el cronograma de semipresencialidad con unos criterios que había en ese momento de positividad. Luego, ustedes todos conocen que el Gabinete de Salud decidió e informó ellos mismos que comenzaría la modalidad presencial en todo el territorio nacional. Aún así, el ministro de Educación, al parecer, pues intentó poner sus condiciones, y es natural porque él es que tiene que hacer cumplir y ejecutar el plan de la apertura presencial. A mí me parecía que no era del ánimo del ministro empezar la escuela. Y yo entiendo que tenía razón, porque finalmente las consecuencias y las acciones y toda la logística y las coordinaciones es del ministro, que era el que realmente tiene que velar porque una u otra manera de seguir el proceso educativo se desarrollara y se llevara a cabo. Y inclusive pues él lo anunció el Ministerio de Educación que ellos no serían responsables de cualquier situación que se diera porque ellos estaban cumpliendo órdenes. En principio era la no gestión que iba a dar el Ministerio de Salud, pero se sabe que le dio una instrucción de manera categórica al Ministerio de Educación de que había que haber apertura de las clases, y sobre todo la vicepresidenta de la República, que es la presidenta del Gabinete de Salud, y el ministro de Salud. Y nosotros aquí habíamos dicho, oye, si ya está terminando el año escolar y hay planteles que no están en condiciones de aplicar ese protocolo, y sobre todo con la mitad del aforo, que era una de las primeras condiciones que debía de cumplirse, inclusive el criterio de selección de cuáles estudiantes, cuáles sí y cuáles no. Pues ¿por qué? Porque había que abrir la clase sí o sí. De hecho, no se abrieron, no se han podido abrir porque el Ministerio de Educación dijo, bueno, por lo menos en San Cristóbal y en el Gran Santo Domingo no hay condiciones porque así lo dicen. Entonces lo que no entendemos es por qué Trajano Potentini, a través de su fundación, interpone una acción contra el Ministerio de Educación. Interpóngala contra el Gabinete de Salud, que es que ha no solamente dado la no gestión, ha instruido de manera pretoriana a que se abra la clase. Se supone que con los criterios que ellos deben de tener. No sabemos cuál, porque estamos inclusive recrudeciendo las medidas, porque dice ese mismo gabinete que hay un rebrote, y ha anunciado ese mismo gabinete que hay presencia de cepas que son todavía mucho más agresivas del coronavirus, variante del coronavirus. Bueno, pero lo decidieron ellos, lo instruyeron ellos. Pues vaya la acción contra el Gabinete de Salud.
Y le diría yo al Ministerio de Educación, al ministro, que como las responsabilidades de usted, bueno, pues emplace al Gabinete de Salud a que se responsabilice de manera clara y asume esa acción que han interpuesto contra ustedes. Porque realmente es una decisión del Ministerio de Salud, en el cual al parecer usted no estaba de acuerdo. Usted también tiene derecho a decir no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no puedo cumplir con todo el protocolo que implica la presencialidad, independientemente de los criterios sanitarios que haya, de los que son responsables el Gabinete de Salud, pero de hacer la logística y de cumplir con el protocolo es suyo, y parece que de las acciones también. Entonces, todas estas cosas no están bien, y a Trajano no le queda bien dirigir una acción como esta, que él sabe que no es la responsabilidad del Ministerio de Educación, es del poderoso Ministerio de Salud, que ha estado tomando muchas decisiones, al parecer inclusive de forma confusa de sus propios criterios que ha anunciado. Miren cómo no anuncia la presencia de la cepa, aunque nuestra productora nos hace la acotación de que aquí en la Z, por cierto, sí tuvimos esa información en días pasados de manos de una persona del Ministerio de Salud que sí estuvo por aquí y había dicho que estaba la cepa, y de verdad lo informamos. Tal vez, bueno, pudo o debió, Robert Paulino, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE, o sea, un agente, una institución privada, ya tenía la información porque ahí se estaba haciendo secuenciación. Ahora, el Ministerio de Salud, como Ministerio de Salud, oficialmente no anunció que esas cepas estaban aquí. Fue después que el doctor Puello lo anunció. Entonces, ese mismo Gabinete de Salud que no está dando la cara por temas que son responsabilidad de ellos y que es directamente de su competencia, instruye la apertura de las clases, instruye un protocolo que al parecer es muy difícil de cumplir por el Ministerio de Educación y por las instituciones públicas y los colegios privados, y la responsabilidad la quieren tirar al Ministerio de Educación. Creo que no es propio. Y se lo digo directamente a Trajano Potentini porque creo que está cogiendo piedra para lo más pequeño. Yo estoy de acuerdo con la acción, Estoy de acuerdo con la acción. Alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que garantizar que la apertura a las clases es posible. Y si tienen que volver a echar para atrás, como muchas veces ha tenido que echar para atrás el gobierno, yo estoy de acuerdo, porque esto es un asunto de una pandemia que no estaba previsto y que ha tenido muchas modalidades y muchas situaciones imprevisibles. Está bien, pero alguien tiene que tomar la decisión. No puede ser que después que se tome una medida que no se puede cumplir porque ha sido en la práctica y ya estamos en incumplimiento, ahora se quiera castigar al Ministerio de Educación, a quien le han impuesto una instrucción con la que ellos no están de acuerdo, y muy especialmente el ministro Fulcar. Sé que hay situaciones, al parecer este gobierno le falta tocar la misma partitura, Tienen que afinarse, porque los problemas que se están viendo entre titulares de diferentes carteras hace ver que o hay una confusión muy grande o hay algún tipo de lucha política o no sé, para no llamarle de intereses, porque no quiero hacer ese tipo de alusión. Pero la vicepresidenta tiene mucho conocimiento del sector educativo, de ahí viene. Inclusive era una alta funcionaria de una universidad, educación superior, y conoce muy bien el sector de educación y cómo opera. Y creo que en esa virtud de ese conocimiento, bueno, pues tomó la instrucción y la informó, inclusive ni siquiera con el Ministerio de Educación al lado. Pues tiene que coger los FAO también, tiene que responsabilizarse por eso. Y si tiene que echar para atrás la medida, echarla. Ahora, lo que no se puede es meter en un callejón sin salida al Ministerio de Educación, porque no fue él que tomó la decisión y al parecer no estaba de acuerdo. E hizo una salvedad pública
Dijo, oye, nosotros no somos responsables, esto es una decisión, una instrucción que hemos recibido. Entonces, Trajano, dirige tu acción. Entiendo que tienes toda la razón. Y por demás, corresponde, alguien tiene que pedir responsabilidad por las cosas que pueden darse con la apertura total, que ya al parecer no se va a poder cumplir. Pero dirígela al que tomó la decisión e hizo la instrucción y ordenó al Ministerio de Educación anunciar y empezar con la modalidad presencial, pero no contra el Ministerio de Educación. Y usted, ministro, haga la salvedad y dígale al Gabinete de Salud que asuma la responsabilidad de eso, porque al parecer no fue su decisión. Solamente a usted le va a tocar el trabajo de implementar esa decisión pretoriana que tomó la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña.